La vida de Marianne, su dura infancia y desafortunada adolescencia. Marianne Bachmeier nació el 3 de junio de 1950 en Stade, que se encuentra en el estado alemán de la Baja Sajonia. Provenía de una familia conservadora y religiosa que emigró desde Prusia Oriental al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Su padre, un exoficial de las SS a las órdenes del mismísimo Heinrich Himmler, era alcohólico y su madre era una mujer fría y nada afectuosa. Se acabarían divorciando y Marianne, que nunca había recibido el cariño paternal, cada vez tendría más inseguridades. Ya en su adolescencia recibiría los primeros golpes que la vida le depararía, pues a los 16 años, en 1966, se quedó embarazada de un chico que tenía su misma edad, pero su familia la obligó a dar al bebé en adopción. Más tarde, ya con 18, descubriría que venía otro bebé en camino. La tragedia volvería a ensañarse con ella, ya que poco antes de dar a luz sufriría una violación. Una vez más, se vio obligada a dar al bebé en adopción por presión de sus padres. Son varios los abusos que sufriría en esta etapa de su vida. Marianne era una chica muy vulnerable, pero finalmente, y a la edad de 23 años, en 1973, tuvo a su hija Anna, una pequeña que llegaría para alegrarle la vida, pues esta vez nadie podía obligarla a deshacerse de la niña. La criaría como madre soltera en la ciudad de Lübeck. En cuanto al padre de Anna, nunca se supo su identidad, pero sí que fue un padre ausente que simplemente decidió abandonarlas antes de que la pequeña Anna naciera. Después de dar a luz, Marianne decidió someterse a una operación de ligadura de trompas. El día de los terribles sucesos, 5 de mayo de 1980. Era un lunes. Esa trágica mañana no transcurrió con normalidad. Anna, que solo contaba con 7 años de vida, se levantó algo malhumorada y perezosa. Haría lo que fuera por no asistir a la escuela, lo que trajo como consecuencia el enfado de su madre, que derivaría en una fuerte discusión entre ambas. La niña se puso furiosa y salió de su casa huyendo de la discusión. No iría muy lejos. Anna amaba a los animales y uno de sus hobbies era jugar con los gatos de su vecino Klaus. Sus inocentes intenciones pronto se verían truncadas, pues el mismísimo Klaus se convertiría en su verdugo esa misma mañana. Klaus aprovechó que la niña había acudido sola. Antes de que Anna se diera cuenta, este monstruo la retendría y abusaría sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Los últimos minutos de la vida de la pequeña serían la peor de las pesadillas. Klaus era un sádico. Tomó las medias de su novia y procedió a estrangular a Anna, provocándole así la muerte prematura que ningún niño debería experimentar. Tristemente, el cadáver de Anna aparecería poco tiempo después a la orilla de un canal. Estaba atada dentro de una caja. La propia confesión de Klaus detallaría más adelante los sucesos. Sobre el despiadado asesino, Klaus Grabowski. Klaus era un carnicero local de 35 años que vivía en Lübeck, muy cerca de Anna y Marianne. Era muy conocido en la zona debido a su profesión. Este hombre tenía ya antecedentes por violencia sexual infantil, lo cual a nadie tomó por sorpresa después de los hechos. En 1976 fue sometido por ello a una castración química, un procedimiento médico reversible y temporal. Precisamente por esa razón, Grabowski pudo cambiar esa condición y se sometería a un tratamiento hormonal, lo que significaría que la castración desaparecería y sus instintos más temidos retornarían para acabar con la vida de la pequeña Bachmeier. Nadie se hubiera imaginado que tras esa máscara de hombre corriente se escondía un monstruo capaz de las peores atrocidades. Sería su misma prometida quien, tras una fuerte discusión después de que Klaus le contara lo sucedido con la niña detalladamente, le denunciaría a la policía el mismo día en el que Marianne interpuso una denuncia por desaparición. Grabowski finalmente fue llevado a comisaría para ser interrogado. Rápidamente confesó el crimen sin ningún tipo de remordimiento, aunque negó alguna acusación, como por ejemplo la agresión sexual. Comienza el juicio.
4 de marzo de 1981. Durante el juicio, el acusado confesó haber asesinado a la niña, pero negó haber abusado de ella. Su defensa dejó sin palabras a todos los presentes, pues Klaus afirmaba que la propia Anna, que solo tenía 7 años, fue la que intentó seducirle y chantajearle, puesto que la niña le dijo que si no le daba dinero, lo acusaría con su madre de haberla tocado de forma inapropiada. Nadie le creyó. Lo que estaba diciendo ese hombre era un insulto, una falta de respeto a la memoria de Anna y a la gente que la quería. Era injusto. Esta madre estaba completamente destrozada y en su cabeza solo pudo comenzar a trazar su plan de venganza, el cual haría efectivo tan solo 3 días más tarde. La madre de Anna se toma la justicia por su propia mano. Marianne se las ingenió para conseguir un arma italiana. Sería una Beretta M1935 de calibre 32, usada durante la Segunda Guerra Mundial por las Fuerzas Armadas italianas y alemanas para los soldados aliados, ya que era un arma de pequeño tamaño, muy efectiva, de diseño resistente y muy fácil de ocultar. Era ya el 6 de marzo de 1981. El tercer día de juicio estaba a punto de dar comienzo. Marianne se había mantenido en silencio hasta ese día. Nada presagiaba lo que iba a ocurrir en esta ocasión. Esta madre, llena de resentimiento y rabia, se dispuso a entrar en la sala burlando todos los sistemas de seguridad. Llevaba consigo su arma oculta debajo de un abrigo blanco. Caminaba firme. Se le había hecho un poco tarde. Todo el mundo había tomado lugar en la sala. Marianne estaba ansiosa por hacer justicia para su pequeña. Finalmente tuvo al asesino de su hija delante, aunque de espaldas, y sin titubear sacó la pistola y comenzó a vaciar el cargador poco a poco y sin pausa sobre ese hombre. 7 de los disparos alcanzaron a Klaus, el 8º se quedaría dentro del cargador. Cayó desplomado ante la atónita mirada de los allí presentes. Acabó con su vida, vengó la muerte de su amada hija. Acto seguido declararía: mató a mi hija, quería dispararle en la cara, pero lo hice por la espalda. Espero que esté muerto. Juicio contra Marianne, 2 de noviembre de 1982. En principio fue acusada por asesinato. Alegaría que en el momento de los hechos se encontraba en estado de trance y que veía a su hija en la sala, lo que la llevó a cometer ese crimen. La acusación no creía en sus palabras y pedían cadena perpetua para ella. Afirmaban que, según la investigación, y gracias a los testigos que presenciaron los disparos contra Grabowski, era prácticamente imposible que fuera un acto impulsivo, pues la forma en la que disparó indicaba que había habido premeditación. Los médicos forenses la sometieron a una prueba de escritura poco después de matar a Klaus, para ver hasta qué punto estaba en estado de trance. En la prueba Marianne escribió: lo hice por ti, Ana, seguido de 7 corazones, uno por cada año de vida de su hija. Estaba enfrentándose a la cadena perpetua, pero ni la opinión pública ni el jurado estaba convencido de su culpabilidad. Hubo manifestaciones de la gente, se intentaba recurrir a datos dolorosos de su infancia y adolescencia en aras de conseguir su absolución, aunque todo aquello también sirvió para los que la querían ver entre rejas. Salieron a la luz los 2 embarazos llevados a cabo en su adolescencia para tacharla de mala madre e irresponsable. En conclusión, y después de un caótico juicio que enfrentaba a toda la gente, tras 28 días de negociaciones, el tribunal retiró los cargos de asesinato en su contra y la condenaron por homicidio no intencional y posesión ilegal de un arma de fuego. El 2 de marzo la sentenciarían a 6 años de prisión, de los cuales solo cumpliría 3 gracias a una fianza. Los medios de comunicación y el pueblo la apodan Madre Vengadora. La prensa se hizo eco del caso desde el principio y la gente empezaría a llamarla Madre Vengadora. Muchos la apoyaban, creían que sus actos fueron justos, que sería lo que haría cualquier madre que ama a sus hijos. Marianne vendió su historia por 25.000 marcos alemanes a la revista Stern.
En la última etapa de su vida, durante una de sus entrevistas le preguntaron si era capaz de diferenciar lo que ella hizo con Grabowski de lo que él hizo con su hija. Su respuesta fue: creo que hay una gran diferencia si mato a una niña porque tengo miedo y en tener que ir a la cárcel por mi vida. Con ello afirmaría que efectivamente el 6 de marzo del 81 había sido el resultado de una premeditación de la que no se arrepentiría jamás. Confirmaría lo que ya muchos sospechaban, y es que Marianne no estaba ni lejos de encontrarse en estado de trance el día de los hechos. Su sed de vengar la muerte de su hija hizo que ese día, completamente consciente de sus actos, le disparara al despiadado Grabowski. La vida de Marianne después de la prisión y su precoz final. Marianne Bachmeyer se mudó a una ciudad portuaria ubicada en Nigeria llamada Lagos. Allí conocería a un profesor que daba clases de alemán en un colegio con el que más adelante, en 1985, a la edad de 35 años, acabaría contrayendo nupcias. Desafortunadamente su matrimonio no duró más de 5 años y en 1990 acabarían divorciándose. Tras el fracaso de su matrimonio decide mudarse de nuevo. Esta vez se traslada a la isla de Sicilia, en Italia. Allí encuentra un lugar del que no querría irse nunca, aunque acabaría abandonándolo, pues en 1996, tras una vida llena de desdichas, fue diagnosticada con cáncer. Por esa razón se vio forzada a volver a su Alemania natal. No se saben las razones, ya que en más de una ocasión ella misma afirmaría que Sicilia era el lugar donde hubiera querido permanecer por el resto de su vida. Debido a su enfermedad, el 17 de septiembre de ese mismo año, a la edad de 46 años, Marianne moriría de manera demasiado abrupta. Antes de morir, decidió documentar sus últimos días de vida con la ayuda de un reportero de la NDR, Lucas Maria Bochmer. La enterrarían junto a su hija Ana en el cementerio de Lübeck. La historia de las Bachmeyer sigue siendo objeto de debate hoy en día y es un caso que sigue impactando a pesar del pasar de los años. El eterno debate: ¿hizo bien en tomarse la justicia por sus manos para vengar a su hija?